¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia aquí en TV8, canal de Peñalolén. Este es un programa especial y estamos con tres interesantísimos invitados. Vamos a hablar de un tema. Antes de presentarlo, quisiera hacer una pequeña introducción, muy breve, porque vamos a hablar del socialismo tradicional, tal como lo dice el nombre del programa, versus el pseudo-socialismo que existe hoy día, que tiene una convivencia muy amigable con el neoliberalismo, digamos, que lo hemos visto. Por eso que la gente se queja de que no hay oposición, por eso se queja de que el partido instrumental que se generó a partir del Partido Socialista que tuvo gobierno con Ricardo Lagos, después vino Bachelet, el primer gobierno socialista, pseudo-socialista también, participó del neoliberalismo y se desmarcaron del Partido Socialista original, se desmarcaron de la doctrina socialista, ni siquiera la comunitaria, ni siquiera la cristiana, todo el verdadero socialismo, el socialismo allendista, desapareció. Se convirtió en una verdadera lepra hoy día. Nadie quiere hablar, todo el mundo se quiere desmarcar de ese socialismo, nadie quiere saber de ese socialismo, porque está tan demonizado junto al comunismo que ya no, la gente no quiere saber de eso. Pero veamos cuál es la realidad y por qué se nos fueron los socialistas, se arrancaron los socialistas. Los verdaderos socialistas son muy pocos. Vamos a presentar a nuestro invitado y ahí tenemos a verdaderos socialistas. Vamos con ello. Tenemos a Esteban Silva, que es más que un invitado, es un verdadero panelista con nosotros. Esteban Silva Cuadros, socialista allendista, coherente como él solo, sociólogo, presidente de la Fundación Constituyente 21, que participa muchas veces con nosotros. Tenemos también ahí a Jaime Durán, un socialista de toda la vida, que realmente lo que estábamos conversando con él es muy conmovedor y me gustaría que de alguna manera después lo pudiera transmitir a nuestros telespectadores, porque yo lo he escuchado él y es una verdadera enciclopedia del socialismo y vale la pena escucharlo. Y tenemos también a Patricio Guzmán, connotado economista, también un socialista de fuste, que también nos va a decir y nos va a aportar mucho respecto al tema. Tú los presentas, Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Partimos contigo. Sí, ¿qué tal, Claudio? Muchas gracias por esta presentación y por la posibilidad que tengamos de compartir la reflexión de este programa especial de Verdadera Justicia, que viene, tú lo has titulado, Socialismo anticapitalista frente a la socialdemocracia neoliberal. Y como nunca, este es un tema que tiene una enorme vigencia política en la coyuntura chilena, no solo ideológica, no solo cultural, no solo social, sin lugar a dudas. Estamos viviendo un momento de crisis institucional, en una puja por una nueva constitución, pero por refundar también las instituciones de Chile, todas las instituciones que están en el suelo, que no responden a los anhelos y las demandas y los intereses del pueblo trabajador chileno, la gran mayoría del pueblo chileno. Estamos viviendo una profunda crisis del modelo económico capitalista extremo, conocido como modelo económico neoliberal, que ha concentrado la riqueza en manos de grupos económicos, que ha privatizado prácticamente todas las esferas de la economía, que ha esquilmado y que en definitiva sigue generando explotación y de la riqueza que generamos las y los trabajadores manuales e intelectuales de este país. Estamos frente a una crisis que duda cabe hoy día en la coyuntura que ha profundizado el modelo, la crisis del modelo económico, a partir, además que ha significado el levantamiento de nuestro pueblo a partir del 18 de octubre del 2019 en una rebelión social y popular conocida como estallido social en adelante,
no me quiero extender en esto, pero que se ha agudizado por el COVID-19, por una segunda ola que ha golpeado nuestro debilitado sistema público de salud, a pesar de que, gracias al trabajo de las y los trabajadores de salud, de la salud pública, que se ha defendido frente a la lógica privatizadora en todos estos años de la postdictadura, y digo bien postdictadura porque es una transición que no se cerró y que por eso hoy día estamos frente a una crisis de una gran envergadura. Y en ese contexto sí tiene sentido discutir este tema, porque el socialismo chileno, el socialismo fue y está vinculado a un proyecto popular. En primer lugar, es parte, el anhelo socialista es parte del anhelo del pueblo chileno, del pueblo trabajador chileno, de los explotados y de las explotadas chilenas, de los pobres del campo y la ciudad, de los millones de chilenas y chilenos que vivimos de nuestro trabajo, de la definición de un pueblo trabajador profundo. El socialismo, en primer lugar, es parte de un anhelo de un proyecto popular chileno. Y así avanzó, así fue parte de las luchas de clase, de las luchas sociales más importantes, de las grandes conquistas del pueblo trabajador, de las grandes conquistas libertarias, de justicia, de dignidad. Y eso, más que un partido, hoy día mañana se cumplen, efectivamente, como tú lo señalabas, Claudio, ¿no?, un nuevo aniversario de la fundación del socialismo chileno en 1933, en que confluyeron muchos grupos, movimientos, partidos del socialismo revolucionario, popular, de trabajadores, que hoy día, por cierto, no está en la escena ese socialismo desde el punto de vista político, digo, pero sí está en los movimientos sociales, sí está en las luchas del movimiento popular chileno, sí está en las luchas de algunos movimientos, grupos políticos que siguen reivindicando esta bandera que también encarnó históricamente como proyecto popular de lo que se llamó la segunda independencia de Chile, del rescate de la soberanía popular, económica, institucional de Chile, que levantó Salvador Allende después de un largo proceso de acumulación de luchas del pueblo chileno. O sea, la vertiente socialista chilena es inherente, y la vertiente socialista de un socialismo anticapitalista, en primer lugar, profundamente democrático, cuyo centro fue la acción de la construcción del poder popular, es decir, del devolverle y conquistar el poder democrático para el pueblo trabajador chileno. En segundo lugar, un socialismo claramente latinoamericanista. El socialismo chileno nace levantando la bandera de la Federación de Repúblicas Socialistas americanas, latinoamericanas, para los pueblos trabajadores, los pobres del mundo, particularmente a partir de América Latina. Y es antiimperialista, qué duda cabe. Estuvo por los procesos de emancipación en contra de la lógica imperialista de la doctrina Monroe de los Estados Unidos, pero también fue profundamente anticolonialista y apostó, se jugó por los movimientos de liberación que rompían con el colonialismo europeo, los movimientos de liberación del África, del Caribe, los movimientos de liberación del Asia. El socialismo es profundamente cooperativo, es profundamente constructor de propuestas para una transformación a partir de la riqueza que generamos las y los trabajadores, y no solo desde una lógica socialista estatista, desde la propiedad social, desde la propiedad cooperativa, desde la reinvención de la sociedad a partir de que la toman en manos las y los trabajadores. Estos son los elementos centrales que dieron origen a un proyecto popular socialista y que obviamente en momentos históricos lo encarnó también el que fue el Partido Socialista de Salvador Allende y de tantas y de tantos otros luchadoras y luchadores sociales, y que se diferenció ciertamente de la vertiente comunista, particularmente en décadas pasadas, en lógicas de alineamiento internacional, como la Tercera Internacional, de los partidos comunistas, pero siempre se distanció y se diferenció
de la socialdemocracia, particularmente la socialdemocracia europea y la socialdemocracia o llamado socialismo democrático, que buscaban justamente solo humanizar el capitalismo y no transformar el capitalismo y abrir una vía a una perspectiva socialista propia, de emancipatoria. Y creo que estos son los elementos centrales. Termino solamente con esto para poner el tema, porque estamos frente a otros 12 compañeros, camaradas, que tienen una larga trayectoria en este tema, planteando dos cuestiones. Hoy día, por ejemplo, hoy día cumplimos 66 años, se cumplen de Bandung. Bandung en Indonesia estuvo en el origen del nacimiento de los países, del movimiento de países no alineados, y fue el que abrió las puertas a los países y a la solidaridad con los movimientos de liberación, de descolonización, y que finalmente fueron no alineados respecto al imperialismo norteamericano, pero también de ciertas políticas de la Unión Soviética de la época, porque colocaron la concepción del tercer mundo, de los países del sur, de los países bajo la dominación del centro del capitalismo en todos los planos, como la necesidad de la unidad para construir procesos de liberación propios, con características propias a partir del empoderamiento de los pueblos. Y traigo a la palestra Bandung porque hace 66 años que comenzó un día como hoy, 18 de abril, ese evento. Ustedes saben que además hubo una delegación de chilenos y de chilenas en Bandung. Chile no era parte y no fue parte del movimiento no alineados, sino que hasta el año 71 por la decisión del presidente Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular. Pero a la cumbre de Bandung, en Indonesia, ¿no?, concurrió una delegación de socialistas chilenos. Concurrió Raúl Ampuero, junto con otros socialistas. O sea, lo que quiero decir con esto es que esa concepción libertaria, pero al mismo tiempo socialista, revolucionaria, popular, anticapitalista, está en el origen del proyecto del pueblo chileno. Y por eso, termino con esto, hoy día es importante conversar sobre esta materia porque hay unos, particularmente en los partidos de los llamados centro-izquierda, ¿no?, PPD, también PS, e incluso uno que se llama Nuevo Trato, cuya única virtud es haber estado en Revolución Democrática y oponerse a algo, ¿no?, que hablan de la necesidad de un espacio del socialismo democrático o de la socialdemocracia democrática, insisten, diferenciada de la izquierda, no solo respecto de una eventual candidatura del Partido Comunista, sino que para tomar distancia respecto de lo que fue el socialismo en el pueblo chileno, respecto de lo que es el verdadero, y digo el verdadero socialismo en el sentido de la búsqueda emancipatoria y anticapitalista y profundamente democrática que ha representado y que sigue siendo, a pesar de que haya abandono del partido que lleva ese nombre, sigue siendo un anhelo que se expresa en las nuevas generaciones y en la lucha actual. Y creo que este es el tema, me quedo hasta ahí. Sí. Quiero presentar inmediatamente a Jaime Durán. Jaime Durán no solo es un histórico luchador socialista, y le voy a pedir que pueda comentar esto y las reflexiones que estime con nosotras y nosotros en este programa. Jaime fue dirigente de la Juventud Socialista hasta el año 1973, era jefe de la Juventud Socialista en Concepción, ¿no? Al golpe... Concepción era bravo. Desde la resistencia fue hecho prisionero, estuvo preso en la isla Quiriquina, en el Estadio Concepción, el Estadio Regional de Concepción, solo por nombrar algunas, estuvo en la resistencia desde el Partido Socialista y la resistencia durante los años de la dictadura, y cuando se produce el quiebre del Partido Socialista que dirigía, porque ya había ocurrido otro quiebre en lo que se llamó el Pleno Argel, ¿no?, que se hizo en la RDA entre el sector de Altamirano y el sector que terminó dirigiendo Clodomiro Almeida, pero cuando viene el quiebre, Jaime siguió en la militancia socialista y fue dirigente y constituyó el Partido Socialista Salvador Allende. Y entre otras tantas luchas y trayectorias, Jaime además fue secretario general, ¿no?,
porque no sé si era la presidencia o la Secretaría General, como era la figura, del MIDA, el movimiento de izquierda democrático allendista. En los comienzos del inicio de la transición, donde estaban compañeras y compañeros de distintas, en el intento de rearticular un proyecto socialista, cuando fuerzas que se reclamaban del socialismo ya habían hecho el viraje hacia la socialdemocracia, habían ingresado a la Internacional Socialista, que es la Internacional Socialdemócrata, habían hecho un viraje de su propia historia, ¿no? Y en la idea de levantar, ahí estaba también Mario Palestro y otros tantos que nos podrá contar el propio. Y creo que es una de las personas, junto con Patricio Guzmán, que también es bien de la casa, economista, socialista revolucionario, del socialismo allendista, miembro de Huerguet Rojo, nos podremos comentar este programa y este tema y la importancia que tiene hoy día en nuestras luchas. Jaime, por favor, ahora te doy yo la palabra y con esto... Bueno, gracias Esteban, gracias amigo. Tu intervención ha sido contundente en cuanto a los temas tratados. No voy a tratar de repetir lo mismo, pero sí hacer un primer encaje. El Partido Socialista, que nace en el 33, nace en la lucha contra el capitalismo y en la lucha contra el fascismo. El Partido Socialista y sus cuadros llevan en su seno, en su sangre, en su desarrollo, un proyecto socialista como alternativa al capitalismo y una lucha tenaz en contra del fascismo, que aquí en Chile lo enfrentamos. Recordemos el periodo entre guerras mundiales y por lo tanto declararse antifascista era una posición ante la vida y ante la humanidad. Por eso es que el Partido Socialista nunca nace desde un pueblo o un país. Nace dentro de una contextura global y ubicado dentro de las fuerzas antifascistas. Y nace con la concepción de que Latinoamérica tenía que hacer una sola gran patria grande. La unidad latinoamericana es parte del proyecto central del Partido Socialista. El proyecto que nosotros encarnamos indudablemente tuvo una profunda derrota. Y eso hay que asumirlo. Nos derrotaron, pero salimos adelante. ¿Por qué salimos adelante? ¿Por qué vivimos? Porque teníamos una ideología, teníamos una concepción del mundo, teníamos un programa transformador, teníamos una concepción de un partido democrático de masas y teníamos una concepción de la unidad de las fuerzas democráticas y transformadoras. Allende, indudablemente, que fue una línea vertebral en todo ese proceso. Y ese proceso termina en el 73. Y allí, desde el primer momento, las diferenciaciones fueron de vida o muerte también. Lo que nos hizo resistir, lo que nos hizo permanecer, eran las convicciones profundas que teníamos. No fue un cargo, no fue la construcción de una pyme, sino que la defensa de los idearios, que es lo que se ha perdido. Nosotros tenemos que reconocer que la dictadura hizo una refundación del país. No solamente terminó con el gobierno popular, sino que transformó las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. La implicancia de la refundación dictatorial a partir de la privatización de la economía total, de la imposición del modelo de AFP, la privatización de la educación y la de la salud, constituyeron un aspecto sustancial de la privatización
de la vida y de la actividad de los chilenos. Fuimos, en cierta manera, privatizados también. Y en estas lógicas privatizadoras han subsistido los más rapaces, los más competitivos, comillas, los que tenían más afán de poder, los que tenían la necesidad de estar en el poder, por el poder. Y allí entonces se produce, por las condiciones de la vida misma, una separación radical de los intereses populares y los intereses de los partidos que avalaron, legitimaron y legalizaron el neoliberalismo como sistema que ha imperado hasta el día de hoy. De allí entonces que tener claridad sobre las formas de operar nos van a indicar de qué manera enfrentar para adelante, que es lo más importante, a partir del rescate de una historia revolucionaria y no de una historia reformista. Hasta ahí quiero poner la bola. Sí, muy interesante lo que dijiste, Jaime, muy interesante. De verdad que estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo quisiera preguntarle a Patricio, si es posible, o que nos dijera, porque él tiene una visión muy interesante siempre. De acuerdo a lo que nos dijo Esteban, y estoy completamente de acuerdo con él, y ahora que he visto trabajar, por ejemplo, a mi compañera que está trabajando con los cabildos, y sabemos de cerca las necesidades del pueblo, el 80%, me aventuro a decir que el 80% de nuestro país, del pueblo, del movimiento social que está pidiendo cambios y que ha pedido a través de los cabildos, potencialmente son socialistas, digamos, de acuerdo a ese socialismo, a lo que era el programa de Allende, de acuerdo a lo que nosotros sabemos de que es el verdadero socialismo. ¿Cómo podemos, de alguna manera, Patricio, tú que eres, yo diría, cientista político, ¿cómo podríamos impregnar del verdadero socialismo a esa gente que están realmente, de alguna manera, es sin saberlo lo es, digamos, porque están tan contaminados y están tan aburridos de la política que no quieren saber nada de políticos? Pero ¿cómo les podemos inculcar de alguna manera que el verdadero socialismo es lo que ellos están pidiendo? Bueno, lo que yo les decía es que el Partido Socialista que hay ahora es un partido corrupto, un partido que defiende el orden capitalista neoliberal, y es simplemente una vergüenza que sigan usando los logos y el nombre de un partido que nació para la revolución, para transformar de verdad la sociedad chilena en favor de los desposeídos, en favor de una verdadera democracia para el pueblo, en favor de recuperar nuestras riquezas, de socializar las industrias, de construir otro tipo de economía, una economía con un importante área de propiedad social de la gente, con un área de propiedad estatal bajo control de los ciudadanos y de los trabajadores. Y esa es una tarea que hay que reemprender, porque es normal y hasta deseable que la gente no quiera nada saber con el Partido Socialista hoy día, porque realmente no es un partido socialista. Y hay una tarea ardua, dura, por reconstruir un instrumento que sirva a la juventud y al pueblo trabajador para cometer las transformaciones que siguen pendientes. Recuperar el cobre y las riquezas básicas y el mar para Chile, recuperar sistemas de seguridad social como deben ser, con pensiones razonables, y terminar con esta cosa de la AFP espantosa. Y además de eso, yo creo que una de las cosas más importantes es volver a poner la mira y los recursos en sistema de salud pública y sistema de educación pública. Si hay una cosa que nos enseñó la pandemia de coronavirus, es que solamente sistemas de salud públicos sólidos pueden dar respuesta en estos casos. En ningún país
Los sistemas de salud privados han podido ser útiles para frenar la pandemia, y en cambio los sistemas de salud pública, que han sido construidos en el siglo pasado, el siglo XX, con políticas sociales socialistas, son los únicos que mejor responden. Y si no hemos podido responder mejor, es porque durante décadas los gobiernos neoliberales estuvieron privándolos de recursos. En Chile no tenemos laboratorios para producir medicinas. ¿Por qué? Porque la lógica neoliberal decía, ¿para qué si los podemos traer más baratos de otras partes? Y así hemos ido perdiendo nuestra industria, hemos ido perdiendo nuestra capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías. El socialismo viene a dar dignidad al ser humano, viene a dar verdadera libertad y viene a construir una economía basada en la propiedad colectiva, en la colaboración. Yo creo que reconstruir un partido así es la tarea pendiente. Ahí me quedo con uno. Sí, perfecto. Muy interesante, Patricio. Y yo quiero, a partir de eso, retomar tu centro de pregunta. Yo creo que efectivamente lo que fracasa en todo este periodo es el fracaso del capitalismo en todo su esplendor. El capitalismo agrario productivo, el capitalismo agrario industrial, el capitalismo financiero y el capitalismo neoliberal en su máxima expresión es lo que entra en crisis. Y el reventón, la revuelta del 18 de octubre, las demandas populares de millones de gente movilizada, lo que requieren es que las fuerzas socialistas sean capaces de interpretar esos anhelos de justicia y anhelos de libertad y de democracia. Lo hacemos, se hace en un contexto distinto donde estamos en búsqueda, porque tenemos que responder por qué no hemos sido capaces, a pesar de que millones de personas están en la calle, a pesar de que se enfrenta en medio de esta pandemia, se enfrenta al poder. ¿Por qué no hemos sido capaces de dar respuestas que ayuden a los procesos libertarios y el conjunto del sistema colocarlo en cuestión? Esta es una pregunta que es crucial. Y la respuesta no es solamente una respuesta nacional, porque a partir de la década de los 70 ya se hizo evidente que había que al proyecto socialista incluirle con mayor profundidad los temas de la humanidad, los temas que implicaron el calentamiento global, el problema de la desertificación de los suelos, la contaminación de los mares, la contaminación atmosférica, el modo de producción, el consumo, todos esos elementos nuevos que hacen que el sistema no sea capaz de responder con este modelo a los nuevos requerimientos de la humanidad. Y en ese sentido, nosotros tenemos que saber que las desigualdades creadas, las desigualdades y el nivel de pobreza creciente es el fruto natural de cómo se implementa el sistema. De allí entonces que nosotros debemos, junto a las banderas históricas, tomar las banderas que implican un nuevo modelo de desarrollo para el país y para el mundo. Porque en la actualidad el problema de las especies y dentro de las especies, la especie humana está en peligro real por el modo de desarrollo capitalista que se ha impulsado
y por la incapacidad de convivir en armonía con la naturaleza, con las aguas, con nuestros suelos, con nuestros pueblos originarios, cuyas demandas no han estado presentes, y la clase política, la élite, vive en el confort del poder. Y lamentablemente, tenemos que decirlo con toda claridad, desde la concertación, nueva mayoría, o del socialismo, comilla, democrático que están inventando, no hay respuesta a millones de personas. Esas millones de personas deben buscar respuestas a partir de sí mismos, a partir de la concientización, a partir de la colaboración, a partir del cooperativismo, a partir de pelear nuevamente un proyecto colectivo. Las pymes sirven solamente para fortalecer a las grandes empresas. Las grandes empresas se comen a las pymes. Eso es lo que está ocurriendo con todos estos partiditos que surgieron para acomodar a un líder, a un grupo o a una secta. Hoy día nosotros tenemos que dar campo abierto a lo que fue el sentimiento que pasó por sobre las estructuras políticas, por sobre las estructuras sociales y sindicales, y que hoy, en plena pandemia, reclama un proyecto que los conduzca a la liberación. En esa dirección, socialismo es una respuesta moderna, es una respuesta del siglo XXI y del XXII, porque los siglos pasados ya fueron una respuesta fallida del capitalismo a la humanidad. Excelente, excelente, de verdad que sí. Esteban. Bueno, yo creo que Jaime ha apuntado a los temas más de fondo de lo que son los desafíos para el pueblo, para reconstituir un proyecto de liberación para Chile. Pero efectivamente, y tiene varios elementos que están vinculados y vinculantes. Primero, esta no es una salida solo dentro de Chile, y que no es poco que se dé en Chile, ciertamente. Es decir, la refundación de nuestras instituciones, el cambio del modelo económico neoliberal, el tipo de modelo de desarrollo que hemos tenido acá impuesto por el capitalismo de una manera salvaje, concentrada, ¿no? Depredador, como bien se ha señalado. También es fundamental, sin lugar a dudas, ese cambio profundo. Propuestas como la de renacionalizar el cobre, nacionalizar el agua y el litio. Renacionalizar el cobre, estamos a 50 años, ¿no? Ahora en julio conmemoramos 50 años de la nacionalización del cobre por parte del presidente Allende. Y miren la importancia que ha tenido para el desarrollo y la distribución de la riqueza en Chile, con todas las limitaciones, y ciertamente durante la dictadura, ¿no? Con el Código Minero hubo una desnacionalización de nuestras riquezas. Ahora se trata de renacionalizar el cobre y los recursos estratégicos fundamentales, pero asegurar su sustentabilidad, el respeto al medio ambiente, el cambio progresivo de una matriz, ¿no? Como bien con los aspectos que señalaba Jaime, para enfrentar un camino de construcción de una democracia de verdad económica y social y cultural para Chile, pero ahora insisto que esta está vinculada también a un tema latinoamericano, como nunca latinoamericano y mundial, porque es como decía Rosa de Luxemburgo, y no es solo un eslogan, es socialismo en el sentido de la recuperación, ¿no? Democrática de nuestras riquezas, de nuestro medio ambiente, de las formas de vivir de cooperativas y de cooperación entre los seres humanos y las comunidades, en todo sentido, cultural, territorial, étnico, etcétera, frente a una barbarie que se ha enseñoreado con la producción, con la acumulación y la concentración en manos de unos pocos, con una especulación de un capital especulativo, financiero, improductivo, que no genera productividad, que no genera empleo, que no genera empleo
de calidad y con dignidad, que sigue concentrando y expoliando, ¿no? Con lógicas neocoloniales. Y cuando digo neocoloniales, que nuevamente se instalan lógicas coloniales de dependencia. Seguimos siendo economía y sociedades dependientes del capitalismo del norte concentrado y que se reproduce en nuestros países la explotación, la exploración, la desigualdad, etcétera. Miren lo que estamos, en la discusión que estamos hoy día en Chile, frente a un gobierno miserable, con un presidente miserable, pero además que representa a los grupos económicos, a los gremios de empresarios que se niegan siquiera frente a su incapacidad, porque le han cuidado el bolsillo a las grandes empresas en los momentos del COVID-19 y cómo nos ha golpeado, que se niegan a aceptar que retiremos el tercer 10% de las AFP, que paréntesis hay que terminarlas, como bien señalaba Patricio Guzmán, y colocar en el horizonte un sistema de verdad de seguridad social, de protección social para la vida humana en Chile. Pero miren este nivel de actitud en que dicen que van a ir al Tribunal Constitucional, que es el último bastión, en que están parapetados para defender este modelo que se cae a pedazos por todos lados, ¿no? Y con una clase política o una casta política empresarial, incluso de muchos de ellas y de ellos, lamentablemente, que se reclaman de un socialismo democrático, en definitiva, para diferenciarse de los cambios de fondo, del proyecto del pueblo, de la demanda social clara de decir basta ya, ¿no? Y decir basta ya y de construir creativamente otra manera, porque no se trata solo de propuestas económicas respecto al Estado y la economía, se trata también de maneras distintas de vivir y de construir solidaridad entre las y los seres humanos y nuestras comunidades para una vida más digna. Y creo que este es el sentido del socialismo más de fondo que tiene que emerger a partir ahora de este nuevo ciclo que se ha iniciado, termino con esto, Claudio, en esta puja tan gigantesca que seguimos viviendo. Yo creo que si uno tuviera que decir, mire, el año 1933, cuando se constituye el Partido Socialista de ese entonces, ¿no? Que provenían grupos, movimientos de trabajadores y movimientos populares y de izquierda y corriente y vertiente de trabajadores manuales intelectuales del pueblo en un ciclo histórico que le permitió ser parte de la construcción popular de lucha, ¿no? Que fue avanzando hasta Salvador Allende y la Unidad Popular, en una unidad de un proyecto del pueblo, no de partidos primero, que encarnó Salvador Allende. Si uno tuviera que decir, hoy día creo que estamos también en los albores de la necesidad de un 1933 en el sentido popular, en el sentido de fuerza socialista, de las nuevas generaciones y de las antiguas generaciones del pueblo trabajador para gestar este cambio de fondo que requiere Chile en una lógica también latinoamericanista, antiimperialista, porque es constituyente al sentido mismo del socialismo democrático y anticapitalista para transformar con dignidad este país y nuestra sociedad. Sí, mira, Esteban, yo querría agregar antes no sé si Patricio pudiera intervenir, sería muy interesante. Parece que volvió. Sí. Por último, Patricio, nos hablas por el teléfono. Puedo intervenir desde el teléfono. No importa, pero lo importante es escucharte, Patricio. Pero mira, yo quería agregar una cosa antes de darle la palabra a Patricio. Es muy importante porque este sistema se cae a pedazos, como tú bien has dicho. ¿Cómo es posible que mientras los más ricos de Chile, por ejemplo, Luxix multiplicó en un año de pandemia, multiplicó su patrimonio? El señor Ponce Lerú hizo lo mismo. Angelini prácticamente también no lo duplicó, pero lo aumentó. En concreto, las 10 familias más poderosas aumentaron su patrimonio y el pueblo, la clase media, 2,3 millones de personas de clase media pasaron a ser pobres hoy día, según el Banco Mundial, y los pobres cada día son más pobres y las ollas comunes se multiplican. Nosotros lo sabemos bien porque estamos
viendo esa realidad de muy cerca. Entonces, es imposible que el socialismo no esté en la conciencia del pueblo, porque se necesita, como decía Patricio Guzmán, y tú, bueno, todos han dicho lo mismo en realidad, se necesita cooperativismo, se necesita otro tipo de mentalidad para sacarnos ese individualismo, esa guerra por salir adelante solo, esa competencia desleal, ese tipo. Patricio, adelante. Yo creo que hay que reconocer que la dictadura y sobre todo los gobiernos supuestamente democráticos que existieron después nos han hecho mucho daño. Nos han hecho mucho daño no solo concentrando la riqueza en la conciencia de un sector importante de nuestro pueblo, que se ha creído las mentiras de que aquí hay que salir adelante rascándose las uñas rascándose con su propia uña, y que no hay que solidarizar, somos solidarios nada más cuando se hace la Teletón, pero en el resto del año cada uno solo. Todo ese tipo de cosas nos van a dañar. Yo creo que tenemos que reconstruir un tejido social solidario capaz de impulsar una economía nacional basada en la colaboración entre todos nosotros. Repitiendo una consigna del compañero Pedro Castillo, que llegó primero en la primera vuelta en Perú, no es aceptable que haya pobres en un país rico. Y este es un país muy rico, no solo porque tenemos una gran cantidad de riquezas naturales, realmente producimos mucha riqueza, por eso tenemos más multimillonarios que Alemania. Pero aquí hay un absurdo. El absurdo es la excesiva concentración de la riqueza en muy pocas manos, que es producto del capitalismo salvaje neoliberal que tenemos, capitalismo que lamentablemente el Partido Socialista ha hecho suyo, abandonando lo que fueron nuestros principios y la razón de nuestra lucha, abandonando incluso la razón de que fuimos muertos, mártires. Eso no es aceptable. Este partido ya dejó de ser un partido socialista, pero la tarea de construir un partido de trabajadores que luche por el socialismo basado en los antiguos idearios del partido que fue fundado en el año 33 sigue siendo una tarea pendiente, porque mientras estemos fraccionados en cientos de pequeños grupos peleando, pero sin un norte común, sin un programa de acción común, nos van a derrotar muy fácilmente. Excelente, Patricio. Jaime. Sí, es correcto. Correcto lo que plantea Patricio. Pero ya hay que colocar en tema cómo avanzar hacia adelante. Yo creo que los que fuimos capaces de resistir a la dictadura, los sobrevivientes, lo hicimos sobre la base de convicciones, lo hicimos sobre la base de principios. Resistimos la lucha callejera, la hicimos descubiertos. Por lo tanto, hoy hay que recuperar la esencia de los valores socialistas y estar abierto a construcciones de las nuevas realidades orgánicas que el pueblo exija y dé. Los partidos no nacen por imposiciones dictatoriales o por el deseo de algunos. Nacen por una necesidad política y social. Y si nuestro pueblo hoy día está buscando la forma de estructurarse porque las viejas estructuras políticas y sociales no dan respuesta, la organización que emerja de allí y que sea capaz de retomar la vida diaria, la lucha por el agua,
la lucha por el territorio, la lucha por la igualdad, la lucha por el medio ambiente, la lucha por que todos tengamos una vida digna, la lucha por la participación. Creo que solamente allí vamos a ir encontrando el camino de unidad de todos. Dejemos de preocuparnos de las viejas estructuras que siempre van a estar con el poder, del sistema político en crisis. Están las viejas estructuras partidarias también en crisis. Y por lo tanto, seamos libres para en la lucha cotidiana, para en la solidaridad cotidiana, en esa que se aprende en la olla común, en esa que la aprendimos antes de la pandemia. Cada uno de ustedes que está en este panel hoy día recordará de que pareciera que nunca íbamos a terminar con estos 30 años de continuidad de la dictadura cívico-militar. Todos fuimos sorprendidos por la potencia del movimiento. Teníamos claro que las condiciones objetivas iban dando para el estallido. Pero ¿qué es lo que faltaba? Faltaba la voluntad de rebelarse. Y yo creo que los nuevos movimientos que surjan tienen que ir con el espíritu del 26 de julio, con el espíritu del que crearon el partido en el 33. Sí, en ese espíritu, en ese batallar, y hoy, más que nunca, mostrando la disposición de que no estamos por anclarnos ni en grupos, ni en estamentos, ni en partidos anclados y pétreos. Tenemos que tener la mente abierta, sobre todo, a la búsqueda que hacen incansablemente los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y la forma como hoy día se está produciendo. Esta manera en que nos comunicamos hoy día, tenemos que hacerle sentido, tenemos que darle sentimiento a las redes sociales y no solamente repetir los manuales que están fabricados en lugares del capitalismo que dirige desde las transnacionales y invaden desde esas redes a el conjunto de la ciudadanía, haciendo daño. De allí entonces que hay que abrirse a las nuevas tecnologías, pero hay que abrir también, por sobre todo, el sentimiento y el corazón a la familia, al amigo, al compañero del barrio que está sin comida, que está sin luz, que está sin agua, que está sin gas. Si no nos encarnamos en esa lucha, no hay futuro ni para el socialismo ni para la democracia, porque ambos son la herramienta con la cual hay que guiar las necesidades populares de hoy y de mañana. Excelente, Jaime. Esteban. No te escucho, Esteban. Lo había puesto en mute. Voy a seguir la misma línea y brevemente porque me interpreta plenamente Jaime. Como nunca estamos viviendo una situación llena de desafíos y de posibilidades, y también llena de problemas, luces y oscuridades, ¿no? Nunca habíamos tenido tantas reuniones por Zoom o por sistemas parecidos como este, StreamYard y otros, ¿no? Hay unos que dicen, mire, la izquierda y las y los socialistas vamos de Zoom en Zoom. Algunos decían antes, ¿no? Hasta la victoria final, hasta la derrota final. Pero nunca habíamos producido tanta necesidad al mismo tiempo de comunicarnos, porque el aislamiento social, porque la dificultad que ha tenido nuestra sociedad, que ha sido golpeada una pandemia global, ciertamente. O sea, el carácter internacional y mundial de la crisis del capitalismo, de las lógicas que liquidan la expresión humana, ¿no?
el desarrollo humano, las posibilidades de justicia, de emancipación, nunca habían sido al mismo tiempo más mundiales y globales. Y por lo mismo las pandemias nos golpean mundialmente, con diferencias, ¿no?, en cada uno de los países, pero nos golpean al fin y al cabo en los mismos temas, en el tema productivo, en los miedos, en el tema del alimento, de la soberanía alimentaria, de nuestro derecho a alimentarnos como seres humanos, a desarrollarnos, en el tema del acceso a la salud y el derecho a la salud, en el derecho incluso a una vida y a una vejez digna, e incluso una muerte digna, como seres humanos, como comunidades. Nunca nos había ocurrido esto. Por lo mismo, el carácter de la lucha desde el pueblo, como decía Jaime, en un sentido socialista, con propuestas, porque yo sí creo que tenemos que levantar a partir de la lucha popular, del movimiento social, de esta nueva fuerza telúrica, ¿no?, pero que es un acumulado en las grandes luchas y en la larga historia de lucha del pueblo chileno, ¿no?, que adquiere una importancia. Tenemos que levantar y construir desde abajo, desde el comunitarismo, desde la solidaridad, desde la interacción común, desde las propuestas, desde la reflexión, un proyecto de transformación socialista para Chile, de recuperación de la soberanía económica estratégica de Chile, de recuperación de la soberanía popular, de las posibilidades de terminar con esta democracia restringida, con esta democracia que solo restringida o representativa en crisis, que solo busca reproducir un modelo de desigualdad institucional, económico, cultural, de abierta desigualdad profunda. Tenemos que construir un nuevo poder popular, un poder democrático popular distinto a las instituciones vetustas que tenemos al frente, ¿no? Tenemos que construir y proyectar una visión distinta sobre el Estado, sobre la economía, sobre nuestros recursos y sobre la forma de redistribuir y sobre todo sobre el valor de la generación de riqueza que generamos las y los trabajadores. Sigue siendo estando en el centro el conflicto, la contradicción entre el capital en sus distintas formas, con el trabajo humano, con el trabajo creativo de las mujeres y los hombres en nuestra sociedad y en nuestras sociedades, y con la cultura que reproducen los pueblos a partir de eso. Y creo que este está en el horizonte de una perspectiva socialista, y desde ese punto de vista creo que tenemos el desafío de ponernos en camino a la escucha, como bien decía Jaime, en sintonía con los nuevos movimientos de los cuales también somos parte. Si nosotras y nosotros, las de distintas generaciones, somos parte de estas luchas. O sea, no es que llegaron solo los jóvenes o que estaban antes los viejos. Somos jóvenes, viejos, menos viejos, de las distintas generaciones, la generación de los 80, los que lucharon y las que lucharon contra la dictadura en los primeros momentos, en la década de los 80, hoy, los pingüinos, el estallido social, las organizaciones territoriales, los territorios. Desde ahí tiene que surgir el socialismo como perspectiva de transformación política y cultural para Chile. Creo que este también es un tema fundamental, y eso es la puja que estamos hoy día, en definitiva, y creo que esa es la perspectiva. Y es profundamente, insisto, termino con esto, al mismo tiempo que popular y nacional, es latinoamericanista. Lo que pasa en las luchas de los otros pueblos está directamente relacionado con que podamos juntos y juntas avanzar en procesos emancipatorios mayores. Por eso no ha sido poco las victorias últimamente de Arce en Bolivia, las disputas que hay en distintos países, lo que ha ocurrido en Brasil y la disputa que sigue habiendo en Brasil, la defensa necesaria de la autodeterminación y el derecho que tiene el pueblo venezolano a dotarse de un camino propio y democrático, como lo ha hecho con el presidente Nicolás Maduro, y a estar en contra de cualquier intervención imperialista que impida que sea la democracia que se da en los propios pueblos, sin interferencia, la que sea la base de proyectos emancipatorios y transformadores, de la misma manera que hemos estado siempre en contra del bloqueo y la agresión criminal en contra de la Revolución Cubana y de otros países que se siguen y que están en procesos emancipatorios o que todavía no conquistan en el propio territorio de nuestra América Latina,
su autodeterminación e independencia plena, como es el pueblo de Puerto Rico, por no ir más allá de otros pueblos como el pueblo saharaui, el pueblo palestino, etc. Por eso somos parte de una misma lucha. No es un tema el que miramos afuera, porque lo que miramos afuera son las luchas de los pueblos que tienen que ver con los nuestros. Y finalmente, con una cuestión central, es la reconstitución de una cultura de la solidaridad. El empoderamiento, la idea del poder popular es cuando miramos nuestra propia cultura popular solidaria, de nuestra capacidad que a partir de nuestras propias historias como pueblo hemos forjado las posibilidades de construir una vida más digna. Y este es el sentido mismo del socialismo, y eso tiene poco que ver o nada que ver desde mi punto de vista, más allá de que las personas tengan buenas intenciones con la concepción de aquellas y aquellos grupos que han administrado el modelo neoliberal y que creen que, llamándose de fantasía, que son un socialismo democrático o socialdemocracia, pero que no hicieron nada por cambiar el modelo de injusticia profundo, ¿no? Se van a diferenciar del anhelo más profundo de transformación socialista que se expresa de manera explícita o implícitamente hoy día en Chile. Bueno, a ver, una última reflexión porque tenemos que ir cerrando. El sistema no lo decimos nosotros que está en crisis, lo dijo Emmanuel Macron, un proclive al neoliberalismo, digamos, cuando empezó la pandemia. Lo dijo el presidente italiano, Sergio Mattarella, también. Entonces, ellos mismos se dieron cuenta que con este sistema neoliberal no podíamos enfrentar una cosa así. Esa es la prueba de que la pandemia nos desnudó como sociedad. Y de alguna manera no es más que una cuestión política, es una cuestión de filosofía. Necesitamos cambiar el modelo por una cosa filosófica, diría yo. No sé si les parece. ¿Está Patricio ahí o no? Sí, aquí estoy. Adelante, Patricio, para ir cerrando, una última reflexión. Una última reflexión solo para cerrar, creo, por lo menos mi participación. El socialismo no es algo del siglo XX, el socialismo es algo del futuro. Los problemas que enfrentamos como humanidad, que enfrenta a todo nuestro planeta, exigen soluciones socialistas. El medio ambiente, el calentamiento global, las pandemias que están relacionadas con los problemas del medio ambiente. El virus salta de los animales a los seres humanos, porque nosotros somos los que estamos reduciendo progresivamente el ecosistema donde esos animales viven. Todo eso tiene que ver con un tipo de economía que es depredadora del ser humano y depredadora de la naturaleza. Eso es el capitalismo. Y a esto tenemos que dar solución con un sistema socialista, un sistema basado en la solidaridad, en la economía de la cooperación, no en la economía de la propiedad privada y el lucro. Yo creo que eso es el centro del ideario socialista. Y es un ideario, estoy seguro, porque la única manera que la humanidad sobreviva, se va a poder llevar a cabo, y somos capaces de, no solo en Chile, sino en el mundo, de enmendar el rumbo y volver a poner en pie las grandes organizaciones que en el pasado lucharon por este ideal. Excelente, Patricio, excelente. Jaime. Sí, para señalar de que el calentamiento global, el cambio climático, la crisis del capitalismo en nuestro país está basado en diagnósticos y están expresados en todos los estudios científicos conocidos hasta ahora. Y que el capitalismo no va a dar respuesta a estos grandes problemas de la humanidad, porque la forma de producir y de concentrar la riqueza lleva a reproducir mayores niveles de desigualdad, de pobreza y de empobrecimiento de la grande mayoría. Pero nuestro problema entonces es que estando la ciencia junto a nosotros,
hay que tocar las fibras sobre cómo el sistema se reproduce. Estudiar más a fondo la comodidad de las universidades que han contribuido a formar los individuos de carácter individualista y reproductores del sistema. Esos técnicos que pululan por un lado y el otro y que se toman los partidos y que se toman los movimientos y que se toman todo, también están al acecho de tomarse la asamblea, la convención constituyente. Sí, y por eso es que nosotros debemos insistir en una cuestión central. Hay que asumir que debemos educar, concientizar, colectivizar un pensamiento humanista y socialista como cuestión central para construir organización que sea capaz de enfrentar al capitalismo con posibilidades de éxito real. Si nosotros seguimos por la debacle de utilizar desde el lenguaje del imperio hasta los conceptos del imperio, hasta las formas de reproducir de las transnacionales, y generamos en la sociedad también, en vez de partidos, en vez de organizaciones sociales potentes, formamos una apéndice de las empresas en verdaderas pymes, lo que se han convertido en los movimientos y los partidos actualmente. Si continuamos con ese debate, se aleja la posibilidad. Por eso, con humildad, con paciencia, con capacidad de convencer uno tras otro, debemos generar conciencia, conciencia de clase, conciencia social, conciencia de que en nuestra capacidad está la posibilidad de ser libre, no por dádivas del sistema. Gracias. Excelente, excelente, Jaime, excelente. Muchas gracias, y la verdad es que me encantaría tenerte en otro programa, porque de verdad que hay mucho que conversar y estoy cierto de que interpreto a nuestros telespectadores. Muchas gracias, Jaime, de verdad. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias, Patricio. Creo que el programa ha sido muy rico en opiniones y los esperamos a ustedes, queridos telespectadores, la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí en... Abrazo a todos. Abrazo a todos. Abrazo. Cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Patricio. Gracias.